Muchas bendiciones les dé el Señor, estimados hermanos y estimados amigos. Como ya habíamos anunciado, hoy iniciamos el estudio del libro de Apocalipsis. En esta ocasión comenzaremos a disertar el capítulo número 1. El capítulo número 1 de Apocalipsis más bien es como el glosario o el índice del libro. Es en este capítulo donde usted encuentra las razones por el cual el libro se escribió, a quién se le escribió, cuál es el propósito del libro y todo ese tipo de cosas que en muchas ocasiones nosotros nos preguntamos acerca del libro. Pero quiero, sin más preámbulos, que comentemos el capítulo número 1 en su versículo número 1 para comenzar. En el versículo número 1 dice la palabra del Señor así, inicia el libro diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Quiero hacer notar el versículo 1, donde la palabra nos muestra que el Apocalipsis es la revelación del Padre, una revelación que el Padre dio al Hijo, y el Hijo la dio a sus siervos, a través de su ángel la trajo a Juan, y Juan la escribió para que nosotros la pudiésemos saber. Escuche bien. El Apocalipsis es la revelación del Padre Eterno al Hijo, o sea, la revelación de Dios a Jesucristo. Jesucristo la reveló a través de su ángel, ¿a quién? Al apóstol Juan. Y el apóstol Juan las escribió para que usted y yo las conociésemos. Algo que dice el versículo 3 y debemos de tomar en cuenta es que es bienaventurado, hay una gran bendición en los que leen el libro. Muchos pastores, yo he sabido de que no predican el libro, o porque no lo entienden, o porque muchos he oído decir también que se les infunde miedo a la gente. Para nada, mi hermano. La palabra del Señor dice que es bienaventurado el que lee y guarda en su corazón las profecías que están escritas en este libro. En otras palabras, hay un propósito de Dios para que usted y yo conozcamos lo que viene, conozcamos el futuro de este mundo, conozcamos lo que Dios ha dispuesto para los que lo aborrecen, lo que Dios ha dispuesto para el tiempo del fin. Es una gran bendición porque de esa manera usted y yo podemos estar apercibidos. De esa manera usted y yo podemos estar tranquilos confiando en el Dios que nos ha llamado y dando gracias por la salvación que nos ha dado. Ahora bien, en su versículo 7, el Señor anuncia su venida gloriosa. Versículo 7 dice: he aquí que Él viene en las nubes y todo ojo le verá. Quiero decirle que esta venida gloriosa, donde todo ojo le verá, no se refiere al rapto o al advenimiento como conocemos. Se refiere a su venida gloriosa cuando venga en las nubes junto a su iglesia a juzgar a este mundo con vara de hierro. Su venida gloriosa no es el rapto de la iglesia ni el advenimiento. Su venida gloriosa es visible. En su venida gloriosa, nuestro Señor Jesucristo pisará la tierra.
En el rapto y en el advenimiento dice 1 Corintios capítulo 15, y también 1 Tesalonicenses dice de que le recibiremos en el aire y estaremos por siempre con Él. Así es que, mi hermano, no confundamos el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la cual habla también el apóstol Pedro en la segunda carta en capítulo 3, con lo que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante, y lo que habla también la primera carta a los tesalonicenses. Estas tres citas anteriores que le di nos hablan del advenimiento, del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, Primera de Corintios nos habla también de la glorificación del cuerpo de los muertos en Cristo. En cambio, en Apocalipsis capítulo 1, versículo número 7, dice: he aquí que Él viene en las nubes y todo ojo le verá. Así es que es muy distinto este acontecimiento del versículo 7 de Apocalipsis capítulo 1. Está anunciando su venida gloriosa, está anunciando el tiempo en que Jesús tocará la tierra, pisará esa tierra y regirá a este mundo por 1000 años. De eso está hablando Apocalipsis capítulo 1, versículo número 7. Quiero hacer notar también el versículo número 8 de también el capítulo 1 de Apocalipsis, donde nuestro Señor Jesucristo presenta su posición actual, presenta su condición actual, no la condición con la que vino como siervo. Cuando Cristo vino a la tierra a morir por tus pecados y por mis pecados, su condición fue la de siervo. Su condición fue la de hombre humano, sufriente y en cierta manera limitado, porque no podía juzgar al mundo aún. Venía a salvar al mundo, a ofrecerse por los pecados del hombre. Sin embargo, su condición en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, es muy distinta. Él se presenta como eterno, se presenta como el antes y el después, y se presenta como omnipotente, todopoderoso. Dice así: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Escuche bien: el que es, el que era y el que ha de venir. Jesucristo se presenta como Dios. Hay muchos que niegan la divinidad o que Jesús sea Dios, pero Él se presenta con uno de los atributos que solamente Dios posee: el Todopoderoso, el Omnipotente, el principio, el fin, el alfa y el omega, el antes y el después. Esa es la presentación que hace Cristo de Él mismo en este versículo 8. Así es que es una gran bendición a través del libro de Apocalipsis darnos cuenta de que sí, Jesucristo es Dios, que Él es el eterno, que Él es el antes, que Él es después, que Él es el presente y que ninguna tiniebla hay en Él. Él es el Todopoderoso, Él es el omnipotente Dios quien nos ha salvado. Él es el Dios encarnado, Él es el Verbo de Dios que estuvo en la tierra y que volverá a pisar esa tierra para juzgar al hombre y también para gobernar en esta tierra por 1000 años. Ese es un tema del milenio que estaremos abordando más después, porque aparece en los últimos capítulos de este libro que nos ocupa. Pero también quiero que notemos en el versículo 11 del capítulo 1 que estamos disertando de Apocalipsis, los destinatarios de la carta, más bien, que envió nuestro Señor a través de Juan a las iglesias. Bien, había en aquel entonces 7 iglesias muy prominentes a las cuales fue enviada esta carta, o más bien el libro de Apocalipsis, y estas iglesias, estas cartas fueron llevadas a la iglesia de Éfeso, de Esmirna,
a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Laodicea. Bien, estas iglesias eran las iglesias más prominentes de la época del apóstol Juan y estaban ubicadas en la Asia Menor. Más bien eran la crema innata de la iglesia. Era donde se manifestaba el Espíritu Santo, era donde estas iglesias estaban haciendo correr el Evangelio, pero también eran iglesias que tenían los mismos problemas que las iglesias de hoy. Y allí el motivo de escribirles el Señor a estas iglesias. Ahora, que estas iglesias hayan sido los destinatarios de este libro Apocalipsis, o de más bien las cartas también a las 7 iglesias, no quita que estas cartas o este libro sea nuestro, o más bien que nosotros los consideremos nuestros o para nuestros días, porque si hay algo que la palabra del Señor es atemporal. Atemporal quiere decir que es para todo tiempo, para el pasado, para el presente y para el futuro. Además que el libro de Apocalipsis es un libro meramente profético. Recuerde que dice que en este mismo capítulo 1, dice que el apóstol fue llamado para que supiese las cosas que eran, las cosas que son y las cosas que han de venir. Así es que el libro es un libro profético y como es profético también nos compete a nosotros. También nos compete a la iglesia de hoy, la iglesia actual. La iglesia de hoy tiene los mismos problemas que tenían estas 7 iglesias. Así es que somos el mismo cuerpo de Cristo y estas cartas y este libro están siendo dirigidas también para nosotros. Ahora, debemos entender, estimados hermanos y amigos, de que el libro de Apocalipsis es un libro que usted y yo debemos estudiar con mucha frecuencia. Hoy en día nosotros nos damos cuenta de la condición política y social de este mundo y mucho de eso está en el libro de Apocalipsis, porque todos los acontecimientos actuales de este mundo apuntan hacia todo lo que viene, a todo lo que ha de suceder, como el mismo libro lo dice, a lo que ha de venir. Quiero hacer notar el versículo 16, donde la palabra del Señor habla de las 7 estrellas que tiene el Señor en su mano. Y cuando en el versículo 20 se revela, que es el último versículo del capítulo 1, se revela a Juan qué significaban las 7 estrellas que tenía el Señor en la mano. Pero también en el capítulo número 12 habla también el Señor en el 11:12, del 11 en adelante, usted ve que aparecen 7 candelabros y en el último capítulo aparecen las 7 estrellas en la mano del Señor. Esto significa 2 cosas y no vamos a inventar en esto, porque el ángel dio el significado a Juan y el significado de los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y el significado de las 7 estrellas son los 7 ángeles o los 7 mensajeros. Ángel quiere decir mensajero, o los 7 pastores que habían en cada una de las iglesias. Y me hace pensar mucho que las 7 estrellas estaban en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que esto denota que todos sus pastores están en su mano. Y es un gran privilegio saber que en nosotros los pastores el Señor ha puesto la palabra de su voluntad para el pueblo, la palabra de exhortación para el pueblo, la palabra de enseñanza para el pueblo. Es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad, es una posición estimada. Doy gracias al Señor por haberme llamado a este ministerio, pero también debo de tener temor y temblor, sabiendo que lo que enseñamos al pueblo, lo que decimos al pueblo, lo que direccionamos al pueblo a través de la palabra que hablamos, debe de ser su voluntad, debe de ser conforme a lo que está escrito, porque no podemos nosotros guiar al pueblo por camino de muertes, ni por camino de mentiras, ni por camino de halagos. Debemos de ser verticales en esto. El Señor necesita mensajeros correctos.
De allí que el libro nos muestra que las 7 estrellas estaban en su mano. Así es que nosotros como pastores estamos en las manos del Señor y es a nosotros a quien viene la revelación fresca para el pueblo. A nosotros es a quien viene la palabra de Dios para el pueblo. Eso es un gran privilegio y esa es una gran bendición. Así que hermanos, los dejo con este comentario del capítulo 1. Si usted tiene alguna pregunta, puede escribirnos a nuestro WhatsApp, signo de más, 505 82 18 28 69, o escribirnos a nuestro correo electrónico emanuelivanernestoMejía@gmail.com. Desde Nicaragua te saluda tu hermano en Cristo, el pastor Iván Mejía. Muchas bendiciones te dé el Señor. Amén y amén.